Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Bueno, y a continuación, estos 20 minutos de introducción para el binomio que esta noche nos acompaña del Partido Unionista, la señora Patricia Garzú, el ingeniero Álvaro Hugo Rodas. A partir de ahora, entonces, 20 minutos para poder exponer su plan de gobierno y lo que quieran compartir con nosotros esta noche. Bienvenidos nuevamente, los escuchamos. Muchas gracias por esta invitación, una idea muy buena de estos foros porque así nos permiten podernos manifestar y ustedes conocer no solo el plan de gobierno, sino que es importante que conozcan a su candidato que hay. Y bueno, nosotros sabemos todos, no es secreto de la ciudadanía conocer los problemas de Guatemala. No solo los candidatos los conocemos, toda Guatemala los conoce, los estamos sufriendo todos. Y obviamente nos están atacando mucho. El principal ataque que todos sentimos y que si yo preguntara, levanten la mano quién no ha sido afectado en la parte de la violencia, pues todos en alguna medida, yo la primera. En fin, pues la seguridad obviamente es lo que nos está flagelando a toda Guatemala, pero no es el principal problema. O sea, esa es una consecuencia. Nosotros creemos, y yo creo, nuestro equipo cree que obviamente hay que atacarlo, hay que llegar a las soluciones, pero atacar a la raíz, ¿qué es lo que nos provoca estar así? Son varias cosas, son muchas. Bueno, podríamos decir la pobreza, podríamos decir, la falta de valores, pero ¿a dónde radica todo eso? Radica en la familia, radica en el individuo, en cada persona. Y es ahí donde tenemos que llegar a atacar el problema. No digo que no vamos a atacar el problema a la seguridad, obviamente, pero eso es apagar un gran fuego, pero tenemos que ir a la raíz que produce el fuego. Entonces yo pienso que tenemos que llegar al individuo y el individuo vive en una familia. Ahí está la fortaleza de un país, la familia. Hoy por hoy nuestras familias están desintegradas, la mayoría. ¿Qué pasa? Se han perdido los valores, se han perdido la formación, se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido muchas cosas. Desde el momento que perdemos el temor a Dios, entra todo. Y ahí tenemos que empezar. Nosotros ya lo estamos haciendo en nuestras escuelas municipales con los niños que no llegan desde 2 años, porque sabemos que ese es el problema, les estamos formando desde pequeñitos, desde los 2 años, les empezamos a enseñar el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Hacer lo correcto, tener temor de hacer lo malo, lo corrupto, lo indecente, lo indebido, lo que no está bien. Eso es el temor a Dios. Pero bueno, el trabajo, obviamente, el trabajo todos sabemos que yo me voy a todos lados y todos los días es, doña Pati, ayúdeme, necesito trabajo. Todo el mundo necesita trabajo hoy en día. Nadie tiene un trabajo, muy pocas las personas tienen un trabajo estable, sólido, la mayoría no lo tienen. La mayoría no lo tienen. Entonces nosotros estamos planteando generar, porque el gobierno realmente no hace trabajos. El gobierno es un promotor, da las condiciones, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para promover ese trabajo y que haya trabajo para todos? Pues 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas tenemos planificado con la ley de público-privado, que nuestro partido unionista, nuestros diputados propusieron al Congreso, ya es una ley y ya está vigente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que invierte el gobierno, que invierte la empresa privada y con esos fondos se hacen las viviendas. Y va a tener vivienda todos, hasta el que paga 600 quetzales por renta de un cuarto, lo va a poder abonar para su cuenta de tener una casa propia, pero digna. Porque ahí radica también el gran problema de la familia. La mayoría viven hacinados, la mayoría viven en lugares indignos, insalubres, y entonces eso trae promiscuidad, trae problemas sociales enormes que terminan en violencia. Entonces es una forma a la vez de prevenir la violencia, el que tengamos una vivienda digna para cada guatemalteco. El déficit es de 1.500.000 viviendas, nosotros estamos proponiendo 1 millón en esa forma, público-privado. Pues
obviamente la educación es básico, todos sabemos, todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos de tener una educación, pero la mayoría de la gente no tiene esa oportunidad de tener una buena educación. Y ahí es donde nosotros nos hemos enfocado estos años. En mis escuelas municipales tengo más de 2,000 niños a mi cargo, desde los 2 años hasta básicos, y nuestros niños tienen una educación como la que mi esposo y yo le dimos a nuestros hijos. Esa ha sido la meta, una educación de primera, y el costo es 0. ¿Y qué es esta educación? Bueno, pues está formada primero con principios y valores morales y espirituales, formando al niño desde su temprana edad en el temor a Dios. Nuestros niños tienen inglés con maestros de liga. Nuestros niños desde los 4 años manejan ya una computadora. Nuestros niños en la tarde, sus papás están tranquilos porque ellos están desarrollando las artes. No se imaginan los talentos que hemos descubierto. Guatemala está lleno de talentos artísticos que no habían sido descubiertos y los hemos estado descubriendo. Nuestros niños van a danza, a música, pintura, escultura, ajedrez, deportes. Y entonces los padres están tranquilos, contentos que sus hijos están bien educados todo el día y que entonces ya no hay espacios para que vayan con las malas amistades o empiecen a desintegrarse de la familia y que después nuevamente terminen en problemas. Entonces la educación es básica. La salud, es triste ver los hospitales. A mí me toca ir todos los años y a todo el tiempo voy a visitar a los niños, a orar por ellos, a ver en qué podemos ayudar, en fin, y cada vez me doy cuenta que los hospitales cada vez están peor. Desde que nosotros estuvimos ahí, que los dejamos bien parados, bien equipados, funcionando debidamente, se vinieron abajo, dan tristeza. No hay prácticamente, solo hay médicos y enfermeras, pero no tienen material, no tienen equipo, no tienen un montón de cosas. Entonces están prácticamente medio paralizados. Pero la salud no empieza ahí, la salud empieza por la prevención, empieza por una buena alimentación, que es lo que nosotros le damos a nuestros niños en las escuelas municipales, 3 tiempos de comida. 3 tiempos de comida, porque todos sabemos que hoy en día de los principales problemas que todavía no he mencionado es la desnutrición. Eso es una tristeza que llora el alma de cualquier guatemalteco. Nuestros niños de 0 a 5 años, la mitad están desnutridos. Y entonces no podemos pretender tener un país desarrollado, un país competitivo, un país que va globalizado, si tenemos a nuestros niños, a nuestra infancia enfermos, porque la desnutrición les afecta su talla, su peso y su intelecto. Y si no se corrige antes de los 5 años, los niños quedan marcados, no llegan ni a 3er grado. ¿Y después qué les espera? ¿Qué trabajos van a obtener? Pues otra vez el círculo de la pobreza y terminan muchas veces metiéndose en problemas y la inseguridad que tenemos. Entonces, eso es un problema que lo tenemos que atacar inmediatamente. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros hemos desarrollado un atol fortificado de 21 vitaminas, minerales, zinc, hierro, que es lo que los niños necesitan a esa edad, antes de los 5 años, para corregirles el problema, y no se imaginan los resultados que hemos tenido. Tenemos 2 años de estarlo dando a todos nuestros niños, porque la mayoría llegan desnutridos, pero igualmente se le da a todos, y los niños en menos de 1 año se reponen. Entonces sí se pueden hacer las cosas, solo es cuestión de voluntad, de tener amor para lo que uno hace, de tener amor a la niñez, y las cosas se resuelven. Esa es nuestra propuesta a grandes rasgos. Obviamente vamos a entrar en las preguntas y ustedes las van a hacer y vamos a entrar al detalle. Miren, ayer estuve en una entrevista de radio que duró prácticamente 2 horas con Álvaro Hugo al aire, y cuando entré me dijo la señorita que me iba a entrevistar: bueno, mire, yo le voy a ser sincera, aquí han venido ya casi todos los candidatos, a todos les preguntamos lo mismo y todos contestan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues sí, tiene razón, le dije.
¿Sabe cuál es la diferencia? Tiene razón que usted se haga esa pregunta, Leo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es conocer qué hay en la persona. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque mire, hay 3 cosas que hace caer a un ser humano: el poder, el dinero y la fama. ¿Qué los mueve a los candidatos o a los presidentes que estaban antes también de candidatos? Yo creo que los movía una buena intención al principio. Todos tienen buena intención, creen que todos van a cambiar las cosas. Si no, nadie se metería a esto, porque esto es duro. Andar de candidato no es nada fácil, es un sacrificio. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué se perdieron en el camino? ¿Saben por qué? Porque se quedaron pegadas a las mieles del poder, en la fama, en el dinero o en la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguir quién no se va a quedar pegado ahí? ¿Cómo hacer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién no se va a quedar ahí pegado? Pues yo le voy a decir cómo no, porque yo lo haya encontrado la solución. Porque Jesucristo la dijo hace más de 2000 años. ¿Cómo saber quién nos dice la verdad y quién nos miente o quién realmente podemos confiar? Porque después de todo, esto es de confianza. ¿Saben qué dijo? Por sus frutos los conocerán. Así de fácil. Entonces, no nos fijemos en que quién habla más bonito, quién es más carismático, chistoso, el que puso más vallas, el que mejores cancioncitas, el que nos encontramos por todos lados, hasta cuando vamos al baño hay algo ahí que está diciéndonos por quién votar. Eso no es la forma. Por sus frutos los conocerán, dice. Así de fácil. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, pues ver qué han hecho en el pasado, ver qué están haciendo, qué ha sido su vida, qué hay adentro de sus corazones, qué los ha movido, conocerlos internamente, porque llegan al poder y hay tentaciones enormes, enormes. Se los digo porque ya estuvimos ahí, enormes. Y también me puedo placer en decir, gracias a Dios salimos con la frente en alto, pudiendo dar la cara. Pero ¿qué es lo que no nos hace caer? Estar bien formados. Estar bien formados y tener temor a Dios. Eso es lo único que no nos hace caer, porque todos tenemos las mismas tentaciones. Somos humanos. Entonces, esa es la única forma que podemos distinguir. Antier estuvimos con Álvaro Hugo y todos los candidatos en un foro muy interesante porque estaba representada Guatemala entera de todos los departamentos que eran los cooperativistas. 1.300.000 cooperativistas. No que llegaron todos, esperaban 1.500 y llegaron 5.000. Gente trabajadora, gente del campo, gente verdaderamente que hoy está moviendo una gran parte de la economía del país, al igual que aquí, pues, la AGG, las empresas que ustedes representan. Entonces, a mí me llamó la atención porque ellos han progresado. Y cuando nos dieron su plan de trabajo, su plan de prácticamente de desarrollo, les voy a leer cómo empezaban y con esto voy a terminar. Ellos están basados en el poder de Dios. Y miren cómo empiezan. El poder más grande económico hoy en día del país, que son ellos. Dice: hijo mío, no olvides nunca lo que te he enseñado. Si quieres una vida larga y dichosa, cumple minuciosamente mis instrucciones. Nunca dejes de ser veraz y bondadoso. Aférrate a estas virtudes. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Si deseas tener el favor de Dios y de los hombres, y fama de buen juicio y sentido común, confía plenamente en el Señor. Nunca confíes en ti mismo. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar y Él te guiará y coronará de éxitos tus esfuerzos. Proverbios 3:1. Toda su filosofía está basada en esto.
en el temor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a la naturaleza. En eso basan su filosofía, todo el cooperativismo. Y esto empezó hace más de 150 años, el cooperativismo en Guatemala. Y hoy por hoy están sostenidos, fuertes, creciendo. 300,000 de ellos son accionistas del Ban Rural. Así que les dejo la inquietud. Tenemos que poner a Dios primero. Muchas gracias. Tal y como plantea Patricia, nosotros primero agradecemos mucho a la Asociación de Gerentes la oportunidad de poder plantear nuestra visión. Y realmente todos los foros son de qué es lo que se propone. Pero tal vez en este caso los unionistas planteamos que es tan importante lo que se propone como quién lo propone y cómo lo va a hacer. Si realmente tiene la capacidad, tiene la entrega, tiene el equipo para poderlo hacer. No solo es el qué se va a hacer, sino si se tiene la experiencia, si se tiene la voluntad, el coraje de poder hacer las cosas. Y eso tal vez es muy difícil de evaluarlo en una cuestión de preguntas y respuestas. Pero por eso nosotros hacemos mucho referencia a la experiencia y a lo que nos pueden juzgar, ya sea en el gobierno 96-2000 o lo que se ha hecho actualmente en la capital, que es la vitrina unionista, que es, además de una municipalidad, es un equipo de trabajo, una forma de trabajar, una filosofía de cómo actuar, de cómo responder a los retos, a las emergencias y cómo responder ante eso. Y en este sentido, nosotros planteamos, ya me pasé el tiempo, solamente termino diciendo, por gracias. favor. Gracias. Puede terminar la frase, no hay problema. Gracias. Sí, que lo que Patricia plantea en su plan de gobierno es que no solo es que hay que cambiar el gobierno, sino también es importante que toda la sociedad cambie. No solo cambiando el gobierno Guatemala se va a arreglar, tenemos que cambiar todos los sectores e involucrarnos todos. Y eso es nuestra propuesta, poner el gobierno a trabajar, que lo sabemos hacer, ya lo hicimos y estamos en disposición de hacerlo, pero también que todos los sectores nos involucremos en el cambio. Muchas gracias por este tiempo, la señora Patricia Derzú, el ingeniero Álvaro Hugo Rodas, y ahora sí comenzamos con la rueda de preguntas, 4 que serán realizadas por cada uno de los panelistas, 16 en total, serán intercaladas los temas económico y social, educación, seguridad y salud. 2 minutos de respuesta y comenzamos con Jorge Eskenazi y la primera pregunta. Jorge. Gracias, Ricardo. Empiezo con el primer tema de seguridad, que como usted bien presentaba al inicio, es de lo que más aqueja a la población, y 7 de cada 10 guatemaltecos opina que la inseguridad y la violencia es su principal preocupación. Quisiéramos saber cuáles serán los principales lineamientos de su política de gobierno que instalará como presidente de la República para devolver la tranquilidad a las familias guatemaltecas. Así es. Ya vimos de que la raíz de la inseguridad pues está y radica en la falta de valores, pero hay que atacarle inmediatamente a todo lo que nos hace inseguros. ¿Y qué hemos pensado nosotros? Bueno, pues alinear al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, en la misma visión. Tenemos que estar los 3 poderes unidos en la misma visión. Y son 10 municipios los más afectados hoy en día en Guatemala. Entonces, llegarles a esos 10 municipios, ¿cómo? Bueno, tenemos que fortalecer la policía. No sé si saben de que la policía hoy solo tiene 6 meses para ser capacitado y ya es policía. Nosotros tenemos la propuesta, como ya lo hicimos, y nos funcionó muy bien, 3 años para que sean policías. 2 años adicionales para especializaciones y 2 años para oficializarlos. Entonces vamos a tener una policía profesional. Obviamente al ejército hay que articularlo nuevamente. La inteligencia, sin inteligencia del ejército y la policía, ¿de qué nos sirve
pues equiparlos y profesionalizarlos si no hay una inteligencia? Está desarticulada, hay que volverla a articular. El ejército está totalmente desarticulado, entonces hay que volverlo a articular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, equiparlo. Ustedes van hoy al interior y las bases militares están con el zacate hasta arriba. Los efectivos son pocos, desmotivados. Cerraron la mayor parte de las bases militares. El país está desprotegido. Entonces, ¿cómo queremos que haya seguridad? Si dejamos la puerta abierta en nuestra casa, pues todo el mundo se entra. Igual ha pasado con Guatemala. Estamos desprotegidos. Pero entonces tenemos que afianzar esos organismos tan importantes. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Antonio José de la Riva. Un niño con desnutrición, especialmente en sus primeros 2 años, sufre una pérdida irrecuperable en su desarrollo cognitivo, que afectará su capacidad de aprendizaje y su productividad de adulto. La tasa de desnutrición crónica a nivel nacional es del 43%, mientras que en el área rural es del 52%. En la población indígena es del 58%. ¿Cómo contempla dentro de su plan de gobierno reducir la desnutrición y mejorar la salud infantil para disminuir su mortalidad y potenciar sus capacidades de desarrollo? Bueno, como yo ya les contaba, nosotros ya desde hace 2 años desarrollamos este atol fortificado con estudios en Estados Unidos, con Guatemala, aquí Alimentos S.A., que nos colaboró con la Incaparina, pero es una Incaparina mejorada para esa edad, con las necesidades de esa edad, desde 0 años hasta 6 años. Las deficiencias que tienen a esa edad, que es la única época de la vida de un niño que se puede corregir la desnutrición. Nosotros ya se los estamos dando, se llama chispudito, porque el niño inmediatamente empieza a cambiar, empieza a ser activo, empieza a ser como debería de ser. Entonces empieza a entender, empieza a poder aprender, empieza a desarrollarse. Entonces nosotros ya lo tenemos y no solo nos basta con tener y dárselo 2 veces al día al niño, que le damos 2 veces al día al niño una taza de chispudito, sino que le enseñamos a la madre. Porque ahí está también el problema, si no educamos a la madre en cómo mejorar ella su alimentación a su familia, de nada nos sirve. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A la madre la instruimos, a los padres los instruimos de que con su poco presupuesto que ellos tienen, con ese poco presupuesto, porque yo atiendo a gente muy, muy pobre, gente que antes estaba en la calle, con ese presupuesto, ellos les enseñamos a escoger los alimentos en el mercado, cuáles son los nutritivos, hasta se los enseñamos a hacer. Entonces, es un trabajo constante, porque no solo trabajamos con el niño, sino que trabajamos con los padres de familia. Así que ya tenemos esa respuesta para toda Guatemala. Desde el primer día lo tenemos para poderlo repartir, primero Dios, a todos los niños de Guatemala. Muy bien. La siguiente pregunta la realizará Diana Canella. Adelante, por favor. Actualmente, solo el 50% de los niños asisten a la educación preprimaria. Mencionaste, Patricia, la experiencia que ustedes han tenido con las guarderías y con los niños asistiendo desde que son pequeños. Y esto definitivamente es clave para el éxito del estudiante en su vida como estudiante. ¿Qué has pensado para replicar esas experiencias exitosas que ustedes han tenido en las escuelas que administra la municipalidad? Pues todos estos años, estos 8 años, y bueno, cuando estuve en la presidencia, hemos ido desarrollando esta forma de educación. Por eso es que realmente la experiencia sí cuenta en esto, porque he visto los problemas de cerca y en base a eso hemos desarrollado esta educación para Guatemala, que es la educación que les decía: 3 tiempos de comida, inglés, computación, las artes y el deporte. Y sobre todo la formación moral y espiritual, el temor a Dios y el amor a Dios y al prójimo. Así van formados nuestros niños. Entonces, yo pienso que si la municipalidad, que no es su mandato tener escuelas, y lo hemos podido hacer con un mínimo presupuesto, mínimo, pero bien aplicado,
¿cómo no lo va a poder hacer el Ministerio ya se va a poder hacer a través del Ministerio de Educación, que tiene los fondos especialmente para la educación? Es cuestión de voluntad, de manejo, de administración y de honestidad. Estamos listos para empezar la educación que les mencioné para toda Guatemala. Muy bien, la siguiente pregunta es de Estuardo Cimeri. Adelante, por favor. Don Álvaro, debido a la gran incertidumbre respecto a las reformas fiscales que se propone periódicamente por los gobernantes de turno, en su opinión, ¿cómo debería ser el sistema tributario nacional para mejorar la recaudación fiscal? Primero, lo que nosotros consideramos es que primero hay que analizar si realmente el presupuesto que actualmente está es lo que realmente necesitamos. Porque usted no puede generar una reforma fiscal o lo que fuera si no sabe para qué lo quiere. Y nosotros hemos analizado el presupuesto. Yo quiero comentarle que nuestro gobierno, el presupuesto nuestro fue de 19,000 millones de quetzales, que si usted lo devalúa y pues lo indexa hacia este año, pues llegará a 30,000 millones de quetzales, y usted veía una dinámica de trabajo. Hoy es de 54,000 millones de quetzales y no está alcanzando. Cuando uno analiza el presupuesto ve que hay muchas cosas que posiblemente pues tal vez no serán prioritarias. Y antes de analizar el tema fiscal hay que ver hacia adentro qué es lo que está haciendo con el actual recurso. Y si de una vez se define qué es, que si es necesario hacer, hay que actuar. Pero en este momento, cuando uno comienza a revisar cada una de las cuentas del presupuesto de la nación, se encuentra que hay situaciones que dirá uno, es en este momento para la situación de país, con las necesidades de educación, de nutrición, de seguridad, este programa será importante, y eso es lo que hay que cuestionarse. Entonces lo que haremos es en su momento un análisis inicial de lo que es el presupuesto, y en su momento eso nos va a decir si es necesaria una reforma fiscal. Nosotros creemos que, le pongo ejemplos, de que en el FIS que nosotros conducimos, en tanto había 90% de inversión, había un 10% de administración. Si usted ve hoy los fondos sociales, es más o menos 65-35. Hay una gran diferencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, volvemos con una nueva rueda para Jorge Eskenazi. Siempre relacionado a los temas de presupuesto, pero más del lado de seguridad, uno de los argumentos más frecuentes respecto a la seguridad pública es la falta de recursos. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación tiene uno de los presupuestos más grandes del gobierno, y se ha señalado que los fracasos provienen, pues puede haber alguna falta de recursos, pero principalmente de la forma en que se priorizan y se gestionan estos recursos. ¿Cuáles serán las prioridades en el Ministerio de Gobernación y cómo gestionarán los recursos de forma eficiente y transparente? Nuevamente, hay que analizar el presupuesto de gobernación. Nosotros lo estuvimos viendo. Y realmente, no sé si usted sabe, pero hay aproximadamente, creo que son 17 unidades ejecutoras dentro del ministerio. Cada quien compra por su lado. Y no hay mucho en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Lo que falta, y lo digo no con el afán de chaquetear, como sería, lo que falta es gerencia pública, y es tema de administración. Los recursos pueden alcanzar si realmente los administramos adecuadamente. En este momento hay 2,000 millones de quetzales que se van con la policía, pero usted va a ver las condiciones en que están las comisarías, usted va a ver las condiciones en que duermen los policías. Pues uno no se explica si esos 2,000 millones de quetzales que están presupuestados para la policía realmente son utilizados adecuadamente. Lo que nosotros planteamos es que hay que hacer un análisis, mucho del problema de manejo presupuestario es eminentemente administrativo,
es de gerencia pública, es de tener la capacidad de analizar los recursos, priorizar, porque no puede hacer todo a la vez y tiene que ir definiendo en qué orden van haciendo las cosas, dándole importancia a lo que es importante. Como decía Patricia, se ha detectado que 10 municipios del país generan el 85% de los problemas delictivos. Pónganle atención a eso. La siguiente pregunta la realizará Antonio José de la Riva, por favor. La débil rectoría que ejerce el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a lo que se añade la débil regulación y desarticulación existe entre el nivel central y los servicios locales, ha causado que el sistema de provisión de servicios de salud sea altamente fragmentado y segmentado, y que no exista enlaces funcionales ni separación de funciones entre los diferentes subsistemas. Plantean dentro de su plan de gobierno una reforma estructural al Ministerio de Salud, ¿y cómo sería? Definitivamente, la salud está nada más dedicada a apagar fuegos. Aquí en Guatemala, otra vez igual, solo estamos apagando fuegos, no estamos previniendo. Yo creo, y creo que nuestro gobierno, y así lo estamos ya haciendo en la municipalidad, es enfocado más a la prevención, a la vez de que obviamente hay que levantar los hospitales, ponerlos a funcionar, todo eso. Pero poner puestos de salud donde se capacite a las personas. ¿Cómo prevenir? Y empieza desde la alimentación. Miren, si comemos bien, si comemos sano, balanceado, nos vamos a enfermar mucho menos. Ahí empieza todo. Nosotros tenemos programas que se llaman Con tus hijos cumple, que son programas que le enseñamos a la madre desde que está esperando su bebé, cómo alimentarse ella, cómo cuidarse, cómo cuidar ya a su bebé. Y entonces así la acompañamos hasta los 6 años, en la alimentación, en la parte afectiva, en la parte educativa, en todo, moral, física y espiritual al niño de 0 a 6 años. Es un acompañamiento de la madre hasta los 6 años. Ahí le enseñamos la alimentación. Ella aprende. Y cuando las familias aprenden a comer bien, que hoy es difícil porque casi todo es chatarra y junk food y comida rápida y todo eso que nos está haciendo daño, pero cuando les enseñamos a los papás, ellos ¿qué nos dicen? Mire, mi hijo ya casi no se enferma, porque están comiendo bien, sano, balanceado. Entonces ahí tenemos que enfocarnos. Tenemos que tener hospitales bien montados, obviamente, porque siempre hay enfermedades. Pero ahí tenemos que enfocarnos nuestros grandes recursos en salud, en la prevención. Entonces, eso nos va a dar poder tener hospitales bien equipados, porque la gente se va a enfermar menos. Siguiente pregunta, Diana Canella, por favor. En el plan de gobierno, en la parte educativa, ustedes proponen cobertura total de la educación secundaria. ¿Qué planes tienen para lograr esto? Porque actualmente solo 6 niños de cada 10 que entran al sistema público terminan 6º grado. Además, ¿cómo han pensado que van a, lograr una cobertura también en cuestión de las escuelas? Muchos municipios aún carecen de escuelas para secundaria. Bien, nosotros le estamos dando mucha atención. Hay una cobertura total a nivel que podemos discutir después el tema de la calidad en lo que es primaria. Hay una cobertura en preprimaria fuerte de más o menos un 46%, pero lo que más nos preocupa es la descobertura de más o menos un 80% en básicos y diversificado. Y eso está relacionado con el tema de seguridad. La zona 18, aquí en la capital, es la 5ª parte de la población de la ciudad y tiene solo 3 institutos públicos. Entonces, el problema, cuando uno plantea por qué el tema del tiempo ocioso y por qué el tema de la delincuencia, pues también el problema es que la respuesta es tan evidente. No ha habido oportunidad de educación secundaria. Entonces, en el tema de educación secundaria estamos dando mucho énfasis porque, por un lado, apoyamos el tema educativo, pero por otro lado,
estamos combatiendo directamente el tema delincuencial. Es por eso que nosotros estamos proponiendo un plan de becas a nivel de secundaria, porque a partir mucha gente hace que sus niños saquen la primaria y los deja y ahí que comiencen a trabajar. Si no tienen el incentivo económico para poder estudiar, no van a seguir estudiando. Por eso es importante para nosotros el tema de la secundaria. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Estuardo Cimeri, por favor. Doña Patricia, a pesar de que el gasto total del gobierno va para arriba cada año, la cobertura de los servicios básicos va para abajo. Eso parece que fuera un problema de calidad del gasto público. Ahí parece una confusión en prioridades, planes, estrategias de cada entidad gubernamental respecto al presupuesto aprobado por el Congreso. ¿Qué medidas podrían tomarse desde el gobierno central para solucionar este problema? De los servicios básicos, de salud y todo, Sí, educación. Sí, siempre la escasez de dinero para los servicios básicos, salud. Pues mire, la falta de que no nos alcanza, dice usted, la canasta básica. Ese es un problema enorme, a nadie le alcanza hoy en día. Y bueno, pues tenemos que generar, promover el trabajo, dar primero confianza como gobierno para que la gente empiece a invertir. Que empiecen a invertir, porque hoy ¿quién quiere invertir si no hay seguridad, si nos asaltan, si nos roban, si nos secuestran, si extorsionan, en fin, no hay seguridad para invertir? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al entrar al gobierno, como ya lo hicimos, es dar confianza. Confianza. Y cuando la ciudadanía siente confianza en su gobierno y que ve que se controló la seguridad y empiezan a disminuir los problemas, entonces la gente empieza a invertir y empieza a generar el trabajo. La vivienda, por eso nosotros tenemos la vivienda como un gran generador de trabajo, que ahí se beneficia desde el profesional, se beneficia, el albañil, los contratistas, los transportistas, hasta las personas que llevan la comida a los albañiles. Es un derrame de trabajo. Entonces, eso va a poner al país a trabajar, además de la infraestructura vial que se tiene que hacer en todo el país. Es triste ver, ahora que hemos recorrido el territorio nacional, que cuando uno va al interior, pues hasta donde dejamos las carreteras, ahí quedaron, y no solo quedaron igual, sino que ahora se descompusieron. Entonces, no podemos pensar en un país desarrollado si no estamos bien conectados con una red vial, los puertos, las pistas de aterrizaje, en fin, el turismo. Todo eso es lo que va a poner al país a trabajar. Abrir los cielos, que entren todas las líneas aéreas para que bajen los precios y pueda venir el turista. Muchas gracias. Vamos a la tercera rueda de preguntas. Jorge Eskenazi, nuevamente. Gracias. En los últimos 8 años, más del 75% de los homicidios en Guatemala son cometidos con armas de fuego. Y esta cifra en la actualidad supera el 83%. ¿Qué medidas contiene su plan de gobierno, si contiene alguna, para controlar el uso irrestricto de las armas de fuego para cometer estos crímenes y su ingreso desmedido al país? Bien, parte de lo que es el tema de seguridad, y ahí creo que es importante, es la acción de gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno para mejorar el tema de seguridad? Pero también es importante en su momento que la sociedad ponga parte, ayude a que eso se dé. Y hay muchos elementos que favorecen la delincuencia y la violencia. Y usted tocó uno de los mayores puntos. El 83% de los homicidios son hechos por armas de fuego, que lógicamente no están registradas. Y entonces, pues lo que tenemos que ir quitando estas áreas estas situaciones que facilitan que se dé la violencia.
En este caso nosotros estamos totalmente a favor de un programa de despistolización, o sea, no puede ser, entre usted menos tenga pistolas, pues va a favorecer en su momento que no haya tanto de esto. Por otro lado, por ejemplo, hay otras acciones. Si usted tiene áreas abiertas en las 3, 4 de la mañana, tiene gente bebiendo, esto favorece que haya violencia. Entonces, hay cosas en donde la sociedad también tiene que poner su parte para poder minimizar este ambiente o todo el caldo de cultivo que permite que haya esta violencia. Entonces, en el momento en que arranquemos, todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno va a hacer su parte, le va a poner el entusiasmo y estamos seguros que todo lo que queremos hacer, que Patricia ha planteado, no se puede hacer si no hay seguridad. Esa es la plataforma básica por la cual nosotros estamos y que vamos, es la primera tarea. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Antonio José de la Riva, por favor. ¿Cuál es su opinión sobre la tercerización de servicios de apoyo en los hospitales de la red pública? La vigilancia, la alimentación, la limpieza y el establecimiento de incentivos que impulsen la participación de los gobiernos municipales en la solución de los problemas de salud de la población. Mire, definitivamente todo es capacitación. Tenemos que capacitar. Yo tengo la experiencia, y se los digo por la experiencia que he estado adquiriendo durante todos estos años en las escuelas que damos. Nosotros no solo capacitamos a los niños, capacitamos a los padres en salud. Ahí empieza. Se puede hacer también a través del Ministerio de Educación, a través de los padres de familia. Y entonces además hay que poner los puestos de salud. Eso cada municipalidad tiene que dar estas capacitaciones en salud a su población, en salud preventiva, porque si no siempre vamos a estar apagando fuegos y siempre vamos a ser un país enfermo, si no prevenimos y tenemos una buena salud. Entonces, nosotros en la municipalidad ya lo tenemos puestos de salud en todas las zonas de prevención y obviamente hay que poner puestos de salud donde sea la primera emergencia que puedan llegar el vecino. Nosotros también lo tenemos. Ahí llegan a la primera emergencia, porque no todos pueden llegar a un hospital. Entonces, la primera emergencia es ahí. Se atienden los casos sencillos, pero ahí también es un centro de prevención de salud. Entonces, esto se tiene que duplicar a todas las municipalidades del país, lo que ya estamos haciendo nosotros. Entonces, los hospitales, créame que sí alcanza el dinero bien aplicado. A nosotros nos alcanzó y como decía Álvaro Hugo, nosotros teníamos 19,000 millones de presupuesto, hoy va casi por el 60, aunque es cierto, ha habido inflación, pero ni aún así llega al 60 con toda la inflación. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos alcanzó y teníamos nítidos nuestros hospitales? Uno podía entrar y parecían hospitales de Estados Unidos, no solo bien equipados, bien mantenidos, la gente motivada. Pero ahora no es así, es cuestión de quién está a la cabeza, esa es la diferencia. Muchas gracias. Diana Canella, por favor, la siguiente pregunta. Okay. Este año, lamentablemente, los libros de texto aún no han llegado a las escuelas. ¿Qué plan tienen ustedes para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro? Sí, es triste, nosotros nos damos cuenta porque todos los niños del país no tienen. Estamos terminando el ciclo escolar y aún no han llegado. Nuestros niños sí lo tienen. Desde el primer día los tenían, nuestros 2,000 niños. Claro que son 2,000, no son 1,000,000, ¿verdad? Ni 2 millones, pero nuestro presupuesto es casi nada. Entonces, ¿cómo nosotros sí lo logramos? Es cuestión de voluntad, es cuestión de ponerle amor a las cosas que uno hace. Es cuestión de pasión por el trabajo. Eso es la única que les puedo decir, porque yo sí lo he podido hacer. Hasta inglés les estamos dando con textos en inglés. ¿Tienen computación? Todos. Y el presupuesto de la municipalidad es el mismo presupuesto de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos atiende a 160,000 estudiantes y nosotros atendemos a 3 millones en el día y 2 en la noche. Entonces, es cuestión de voluntad.
Es cuestión de ponerle cabeza, pasión y voluntad y amor al trabajo y a los niños, porque ahí está la clave, esa es la clave. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Estuardo Cimeri, por favor. Don Álvaro, al analizar la estructura del gasto público se encuentra que la mayor parte se ha dedicado a remuneraciones y gastos de funcionamiento. Al proponer que se retome el pacto fiscal, ¿incluye su plan de gobierno una evaluación profunda de la burocracia para determinar el número ideal de empleados públicos con los que debería contar el aparato estatal y cómo debería evaluarse su rendimiento? Sí, hay que analizar cuáles son realmente nosotros somos creyentes de un Estado fuerte, pero no por eso un Estado grande. Y creemos que hay que evaluar bien el qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Yo le ponía el ejemplo hace un rato de que ya hay mecanismos de cómo medir la relación inversión versus funcionamiento y hay criterios para tomar ese tipo de decisiones. En este caso, cuando usted analiza el presupuesto, el nivel de inversión es bien bajo, y ve fondos sociales, ve secretarías en donde todo está cargado a funcionamiento. Nosotros creemos que hay que analizar muy detalladamente esta situación y buscar qué es lo más efectivo. Pero, por ejemplo, hoy estaba analizando el tema de caminos, de las zonas viales de caminos. Hay trabajos que se pueden tercerizar, pero hay trabajos en que una emergencia usted la puede atender muy fácilmente si con las zonas viales de caminos. Tiene la gente con experiencia, lo que no tiene son la maquinaria adecuada para poder responder adecuadamente a cualquier emergencia. Entonces va dependiendo de mucho cómo usted va respondiendo. Cuando usted sale a las calles aquí en la ciudad capital, ve a nuestros trabajadores en cuadrillas, que son gente de la municipalidad y que para ciertos tipos de trabajos ellos pueden actuar rápidamente sin ningún problema. Nos funciona mejor por horarios, por fines de semana, etcétera, de esa manera. Pero hay proyectos, como un paso a desnivel, en que se terceriza. O sea, en este caso, pues hay una tecnología, hay equipo, etcétera, que es más conveniente que lo haga la empresa que se dedica a hacer pasos a desnivel. Entonces, va dependiendo del tipo de proyecto y de trabajo que se hace. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última rueda de preguntas de los panelistas que nos acompañan esta noche. Jorge Genasi, última pregunta. La extorsión es una práctica que ha alcanzado niveles inusitados en el país. En el año 2009 se denunciaron 3.600 casos y en el año 2010 más de 5.000 casos. Esos son solo los denunciados. Se estima que alrededor del 60% de las extorsiones provienen de los centros carcelarios. ¿Cómo afrontará su administración el flagelo de las extorsiones y cómo controla esta actividad en los centros preventivos? Hay algo que hoy precisamente hablábamos con Patricia sobre cómo trabajar el tema de las cárceles. Hoy las cárceles son hoteles. Nosotros todos les estamos pagando la alimentación y el descanso durante N años a los presos y realmente eso no es justo. Las cárceles deben ser centros de recuperación y centros de pago de condena. Y realmente estamos dispuestos a que el preso pague su comida, haciendo trabajos adentro de las cárceles. Nosotros sí creemos que no es justo que todos los guatemaltecos estemos poniendo nuestros impuestos para que estas personas que han delinquido todavía les mantengamos la alimentación y todos los servicios. Entonces se va a hacer una reforma fuerte a nivel de los centros carcelarios, pero la visión y la actitud
es de que el que está en las cárceles está purgando un delito, no está en un hotel. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Antonio José de la Riva, la última que le corresponde. El presupuesto público asignado al sector de salud es insuficiente, pero también hay evidencias que hay muchísimas limitaciones relacionadas al recurso humano, que se traduce en mala atención y huelgas sistemáticas, y en las presiones que ejercen determinados grupos para ser proveedores de insumos de salud, lo que se traduce en un sobreprecio de medicamentos y servicios. Concretamente, ¿cómo contempla su plan de gobierno evitar abusos por parte de los funcionarios de Estado y proveedores de servicios de salud que permitan mejorar la calidad en los servicios y en el gasto? Bueno, usted lo dijo suave, abusos, eso es corrupción. Y eso es robo. Eso es robo al Estado, a la ciudadanía, a todos. Y el robo es un delito. Y eso merece una pena. Entonces tiene que caerle la justicia. Y si la cabeza anda bien, el dirigente anda bien, créame que los demás saben cómo comportarse. Y el que no, rápido, o se va o lo echan. Entonces, ahí depende todo. Es cuestión de quién está al mando, si es una persona honesta, pues entonces va a haber honestidad. Porque en nuestro gobierno así lo hemos visto, en la municipalidad, en mi secretaría, a nosotros sí nos alcanza el dinero. No que nos sobre, pero alcanza y es limitado. También cómo vamos a mejorar. ¿Cómo se va a poder mejorar el país? Si imagínense que han pasado 35, creo que va a número 36 ministros y no hemos terminado el periodo de 4 años. Entonces, no se puede así. 35 ministros han cambiado. Así no hay dirección, no hay dinero que alcance, hay desorden, no hay autoridad. Entonces es cuestión de autoridad, es cuestión de honestidad, de experiencia. Y nosotros es el único equipo que podemos decir, tenemos experiencia. El que menos tiene en el equipo que tenemos tiene 15 años, Álvaro Hugo tiene 22 años. De venir, yo tengo 28 años, desde que me casé con mi esposo estoy trabajando en el gobierno. En la municipalidad, 3 veces municipalidad, 1 vez en la presidencia. Y yo entonces sabemos cómo se hacen las cosas y de dónde radica todo. Empiecen de la cabeza, la honestidad y la pasión que le pone uno al trabajo. Entonces los dineros alcanzan, créamelo. Todo el problema de Guatemala en parte es eso. En parte es eso. Muchas gracias. La última pregunta, tema educativo. Diana Canella, por favor. El sector privado juega un papel muy importante en el fortalecimiento de la educación en el país. Hay muchas empresas que a través de fundaciones, de asociaciones o con programas propios, pues están ayudando de alguna u otra forma a mejorar calidad, a mejorar cobertura, intervienen en construcción. ¿Qué piensan ustedes de estas alianzas público-privados y si están de acuerdo con ellas, cómo van a potencializarlas? Todo afán, todo esfuerzo que se haga en pro de la educación tiene que ser apoyado. Si no apoyamos la educación, el país no sale adelante. Esa es la premisa básica. Ahora, ciertas fundaciones pueden apoyar y apuntalar en ciertos segmentos, pero eso no le quita la obligación al Estado. Es el Estado el que tiene que conducir el tema tanto educativo como de salud. Y es el Estado el que está obligado a resolver. Por eso es tan importante el poder político, porque es de la única manera en la cual se pueden generar estrategias
y se puede generar las políticas necesarias. Lo otro va a apuntalar, va a apoyar y hay que aceptarlo y hay que promoverlo, pero no es sustituto de la obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de generar una educación gratuita a nivel universal y tiene que hacer todo el esfuerzo y todo el esmero para hacerlo de calidad. Para concluir esta ronda de preguntas de los panelistas, Estuardo Cimeri, por favor, la última. Gracias. Doña Patricia, es evidente que no es posible lograr un desarrollo económico si no existen relaciones de confianza entre los distintos actores sociales. En el caso de las relaciones entre funcionarios públicos y empresarios, ¿cuáles serían sus recomendaciones para generar dicha confianza, las cuales son básicas para obtener una buena comunicación entre, digamos, gobierno e iniciativa privada? Bueno, yo pienso que un gobierno tiene que entrar dando confianza, ya lo dijimos. ¿Y cómo dar esa confianza? Pues mandar la primer señal, hay una deuda flotante de muchos empresarios que están queriendo cobrar su cheque y no pueden porque no se los pagan. Hay que pagarla, así lo hicimos nosotros. Pagamos las deudas flotantes al nomás entrar. Y eso generó confianza del empresariado. Bueno, hay buena voluntad de pagar. Entonces, ahí se abren las puertas. De ahí, pues, con las alianzas público-privado, va a ser una alianza. Por primera vez, el Estado con la empresa privada. Y entonces va a haber una comunicación. Y va a haber desarrollo de la mano, lo cual nunca se ha visto. Entonces, es empezando por generar esa confianza y continúa con esa ley público-privado, que se van a hacer carreteras, que se van a hacer infraestructuras fuertes en el país, se va a hacer la vivienda, se van a hacer muchas cosas que ambos van a ser beneficiados. Y lo principal es la honestidad también. La lealtad de un pacto, se dice esto, se cumple. Entonces eso da confianza y continúan de la mano. Y ambos, sector privado, gobierno, aprenden a trabajar juntos. Y esa ley va a ser una forma. Señoras, señores, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los candidatos, a los panelistas, al público presente y a la gente que nos está sintonizando en casa todos los domingos a partir de las 9:30 de la noche, este espacio creado por la Asociación de Gerentes de Guatemala para poder participar activamente y decidir con conciencia el voto el 11 de septiembre. Elecciones 2011, analizo, exijo y voto por el futuro de mi país. Será hasta el próximo domingo en un mismo encuentro. Los esperamos y seguimos haciendo democracia juntos. Buenas noches y nos vemos la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.